Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante, porque es muy sencillo, se puede hacer en todo el mundo y tiene muchísimos beneficios, como es utilizar las hojas de pino para hacer infusiones y caldos que nos van a proporcionar muchísimas vitaminas, minerales, tiene muchas propiedades buenas de las que vamos a hablar en el vídeo. Así que os animo a que os quedéis a ver este vídeo y sobre todo, sabéis que si os gusta, pues darle al like para que podamos seguir haciendo más vídeos como este. Vamos con el vídeo de hoy. Como os he dicho, hoy vamos a hablar acerca de las agujas de pino. Por un lado, es importante porque está en todo el mundo prácticamente, sabemos que es originario de todo el hemisferio norte, ¿vale? Los hay pues nada, desde Canarias hasta Escocia, Noruega, desde Canadá, ¿vale? Hasta Nicaragua, hay incluso en Siberia, pero también han ido llegando a zonas más templadas debido a la industria maderera. Entonces podemos encontrar en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, incluso en Nueva Zelanda y Australia también hay pinos. Por lo que es muy interesante conocer este árbol y saber que nos puede beneficiar muchísimo a nosotros y a nuestra familia. Así que vamos a empezar preparando una infusión de té y de mientras os voy explicando cosas interesantes acerca de este árbol. No hace falta echar muchas hojitas de té, muchas hojitas para hacer un té o una infusión de pino. ¿Ves? Con 10, 15, 20 agujitas hacemos una infusión. ¿Vale? Estas las echamos, bueno, es que ya había hecho unas cuantas aquí. Las echamos en un vaso, echar unas pocas más. Las echamos en un vaso, no las echamos directamente para que hiervan, porque para que conserven mejor sus propiedades y sobre todo sus vitaminas, pues es interesante que no lleguen a hervir. ¿Vale? Así que ponemos agua en un cazo y lo calentamos para que hierva. De mientras, os explicaré cosas interesantes de este árbol, porque aunque como hemos dicho, me he bajado aquí unas cuantas fotos libres de derechos de autor, aguantan climas muy fríos. Hay diferentes especies. Veis que estas tienen las agujitas mucho más pequeñas que las que yo tengo aquí. ¿Vale? Hay cientos de especies de pinos. ¿Vale? Pues sus piñas tienen una capacidad increíble. Y es que cuando hay un incendio, si las piñas están cerradas, que todavía están verdes y tienen su semillita dentro, cuando alcanzan una temperatura muy alta, muy alta, muy alta, estas piñas explotan. De manera que esparcen todas sus semillas por la zona quemada. Así que cuando el incendio pase, podrán nacer nuevos árboles de las semillas recién esparcidas. ¿A qué es alucinante? Está hecho de una manera impresionante, casualidad o diseño, que este árbol tenga esta capacidad. Como hay tantísimas especies y las hay por todo el mundo, al final en muchos incendios van muriendo las especies autóctonas, sin embargo los pinos se van repoblando con esta capacidad que tiene. Por eso en algunos países pues es una especie invasora, por causa de que el hombre las ha llevado allí y luego él sobrevive. ¿Ves? Aquí se ve una piña verde, está llena de su fruto, de sus piñones. ¿Vale? Pues esto es lo que explota. Las puntitas de las ramas, a ver si tengo aquí alguna puntita de rama, ¿vale? Esta todavía no se ha abierto, ¿vale? Se ve que en esta foto se ve que está mucho más abierta, tiene muchísima cantidad de polen, con lo que en un momento de necesidad se pueden utilizar las puntitas también para tomar, para echar en la misma infusión, porque tiene también pues muchas vitaminas, pero esto estropea más el árbol, hace que bueno, no se vaya reproduciendo, no le salgan las piñitas, con lo que en un momento de necesidad se puede utilizar, pero no es recomendable hacerlo con todos los árboles o con el árbol que tengáis más cerca, porque al final lo acabaréis estropeando, lo acabaréis matando. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que tiene propiedades súper buenas.
Vale, ya está empezando a hervir el agua. No hace falta que hierva, porque como os digo, vamos a tener que esperar a que baje la temperatura antes de echarla en las hojas, porque al hervir, algunas de las vitaminas que tienen se echan a perder, con lo que lo suyo es que solo para una infusión pues no hierva. Muchas personas aprovechan cuando van al campo, cuando hacen acampada, algún bivac, algún bushcraft, pues para hacerse una infusión de estas, porque la verdad que repone muchos minerales y muchas vitaminas que podemos, perdón, que podemos perder con la caminata, ¿no? Los que nos gusta, vamos a apagar el fuego, esperar que enfríe. Los que nos gusta el preparacionismo, pues también es una planta muy interesante, porque sabemos que vitaminas como la C, por ejemplo, que se calcula que las hojas de pino tienen 5 veces más vitamina C que un limón, proporcionalmente, pues sabemos que la comida almacenada, algo que le suele faltar justamente pues son vitaminas. Y a menos que tú tengas tu propia huerta o puedas acceder a algunos árboles que tengan frutas con vitaminas, es bastante complicado el tener esas vitaminas. Pero por eso muchas veces se sugiere tener complementos, suplementos alimenticios que contengan esas vitaminas para los preparacionistas, para tenerlos en las alacenas. Pues si sabemos dónde hay este tipo de árboles, que por aquí los hay en parques, en cualquier sitio donde el hombre no lo haya estropeado y no lo haya talado, bosques, incluso en los parques de dentro de la ciudad, muchas veces ponen pinos para decorar, para dar sombra, pues sabemos que de ahí podemos sacar algo tan importante como la vitamina C. Vale, esto, vale, ya no hierve, ha bajado un poco la temperatura y entonces pues se puede echar. ¿Vale? Pues ahora se puede tapar o se puede dejar destapado. ¿Vale? Vamos a ponerle una florecilla y dejarlo hasta que esté suficientemente frío como para tomar. No hace falta que esté 5 minutos o 10 o 3, sino cuando ya esté suficiente frío para tomar, pues entonces se quitan las hierbas y se toma. No hace falta quitarlo antes, no se estropean. Otra manera en que se puede hacer para aprovechar más los nutrientes, aunque menos las vitaminas, es hacer un caldo. ¿Qué se hace? Se coge una olla más grande, se coge un puñado más grande, por ejemplo todo esto, de las agujas de pino y se ponen a que cueza fuerte. Bueno, no tiene por qué ser muy fuerte, pero a que cueza, para que pueda sacar todos sus minerales. Las vitaminas se irán perdiendo con la cocción, se hierve unos 20 minutos. Con la cocción las vitaminas se irán perdiendo, pero podemos aprovechar más todos sus minerales y por lo tanto sus propiedades que tienen. Una manera en cómo podemos aprovechar bien todos esos minerales en una infusión o en un caldo, voy a aprovechar que tengo esto aquí, es cortando en trocitos las agujitas, ¿vale? No es necesario, si estás en el campo te metes los palitos en la taza y listo, pero si puedes hacerlo en casa, sin esparcirlos demasiado, pues te lo puedes cortar y así sale un poco más. Oh, cómo huele a pino, tiene un olor increíble. Eso que lleva ya 3 días cogido. Queríamos hacer el vídeo cuando fuimos al campo, que fuimos de excursión, pero tuvimos problemas para grabarlo y por eso me traje las hojas aquí. Como más verdes son, como más de la punta de la rama son las agujitas más nuevas y por lo tanto son más nuevas y están más cargados de todas estas vitaminas y propiedades, ¿vale? Es decir, que es interesante que se cojan las de las puntas, pero no cojáis muchos de un mismo árbol. No se trata de estropear el árbol, sino de que podáis ir viniendo. Entonces, si cogéis como esto, como para una semana, y listo, no hace falta que se coja más. Si coges de un árbol, luego de otro árbol. Algo que podéis hacer que menguará, que hará que haya
menos vitaminas y minerales, pero hará que los podáis tener por mucho más tiempo, es secarlas. Las separáis del tronco, las ponéis en un trapito o en alguna rejilla donde puedan respirar, pero que no vaya a coger ningún hongo. Y si hay sol, pues las podéis poner fuera al sol, y si no, sencillamente las vais dejando secar y luego lo guardáis en un recipiente hermético, en la sombra, y aunque tendrán menos, sobre todo vitaminas, que las que tienen en verde, pero seguirá teniendo cantidad de vitaminas y nutrientes que seguirá teniendo pues muchas de las propiedades que ahora os voy a comentar. Para empezar, comentaros que tienen vitaminas, como la C, que ya os he comentado, que tiene muchísima, como 5 veces, se calcula que unas 5 veces la vitamina C que tiene un limón, proporcionalmente, pero también tiene vitamina E, vitamina B, la vitamina K, que esa cuesta de encontrar, la vitamina P, pero también tiene ácido oleico, calcio, fósforo, cobre, manganeso, hierro, cobalto, zinc, magnesio, ¿vale? Incluso tiene carotenos, aunque no son naranjas, tiene carotenos, ¿vale? Que nos van a proporcionar una cantidad de vitaminas y de minerales buenísima que a veces cuestan de encontrar en otras plantas. Si vamos viendo, las agujas que llevan más tiempo van perdiendo ese color verde. Es las que he cortado con las tijeras. Están más verdes y las que llevan ya un ratito se están ya poniendo más pálidas. ¿Vale? Pues todos esos nutrientes, todos esos minerales que hacen que esté perdiendo el color son las que están pasando a la infusión. Sin embargo, la infusión no está cogiendo ningún color, sigue transparente. Pero todas las cosas buenas están pasando al agua. ¿Vale? Pues eso, ¿para qué sirven todos estos minerales, todas estas vitaminas? Va bien para los resfriados. Tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a la circulación de la sangre, ayuda contra las infecciones. Hay personas que lo que hacen es que se hacen un caldo, como he comentado antes, y luego ese agua se lo echan en la bañera. Lo llenan con agua normal, agua calentita, y le echan un par de ollas de caldo, de pino, y sirve antifungicida, no para infecciones graves, obviamente, cada uno tiene que ser razonable, pero bueno, ayuda. Si tú te acostumbras a dar baños, o incluso en los pies, barreño con agua, echarle unas hojitas de pino, hervirla un poco y luego utilizarlo para esos baños, porque es antifungicida, el olor de pies, incluso si en la bañera lo que viene a ser para sudores, si alguien tiene un sudor fuerte, bueno, pues para todas esas cosas puede servir. También es para la digestión, ayuda a hacer las digestiones más suaves si alguien tiene úlceras y problemas de estómago, pues esto también tiene propiedades que les ayudan, con lo que me parece que es súper interesante. Y ya veis qué sencillo, coger unas agujas, echarlas en agua caliente y te las tomas, o hacer un caldo, echártelo en los pies, incluso darte friegas, ¿vale? Pues es tan interesante y es tan fácil de conseguir que no podía no hacer un vídeo explicándoslo. Espero que os haya interesado. Darle al like, sé que a veces igual estáis por los vídeos de recetas, pero es que esto ayuda tanto. Podéis utilizar este agua en vuestras recetas. Si alguna de vuestras recetas necesita agua, pues en vez de echar agua normal de la botella o del grifo, pues echar una infusión. Le añades todos esos nutrientes a tu receta. Así de sencillo. Así que ya me diréis en los comentarios dónde utilizáis vosotros esta agua. También se puede echar unas gotitas de limón o de miel si queréis darle un poco de sabor, ¿vale? Así que estéis en el campo, estéis en casa, estéis en la ciudad, estéis haciendo una acampada, pues podéis aprovecharos de esta planta tan interesante. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo, nos vemos en el próximo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.